eh, a este tema, la palabra TEA, trastorno del espectro autista. Uno ve muchos centros que tienen ese nombre, ¿cierto? Y está muy instalado. Todavía se habla del autismo como una enfermedad. No sé si tú lo ves del mismo punto de vista, de que la gente dice, oh, esto es una enfermedad. Yo definitivamente cuando me hacen invitaciones a dar charlas, durante las últimas charlas que he dado, he pedido cortésmente que cambien los títulos de los eventos, removiendo la palabra trastorno de su- y cam- porque es contraria al mensaje que yo planeo dar en mis charlas, un mensaje de inclusión y empatía hacia las personas en el espectro autista, un mensaje libre de etiquetas que va más allá de ser etiqueta y pasa a ser un velo que oculta la humanidad de la persona en el espectro autista hasta el punto de que ignoremos que está en la misma habitación que nosotros y tenemos mucho que aprender de ellas. Mm, mm. Me gustaría que justamente pudieras hablarme. Hay una metáfora que tú utilizas que a mí me parece muy decidora de cómo entender esta, este tema que estamos hablando, esta con metáfora del arco iris. Sé que lo explicaste hace un ratito, pero para las personas que no alcanzaron a escuchar sería interesante. Encantado. Cuando yo hablo sobre el espectro autista con personas que recién están aprendiendo acerca de la condición bajo su debido nombre, me gusta hacer una analogía visual a un arco iris porque todos los colores del arco iris representan la diversidad de experiencias de las personas del espectro autista. Existe un dicho en la comunidad de las personas que viven la condición que dice lo siguiente: si tú conoces a una persona en el espectro autista, conoces a una persona en el espectro autista. Mm, mm. Por decirlo así, quizás muy burdo como le digo, pero no podemos meter a todas las personas dentro del mismo saco, en ningún caso, ningún tipo de persona, por decirlo así. Concuerdo con todo lo que acabas de decir. Mm, mm. Sí. Entonces, y claro, estamos hablando ahora de personas del espectro autista, pero puede ser personas, no sé, del ámbito de que tienen un diagnóstico de esquizofrenia o personas que tienen un diagnóstico de trastorno, o sea, del llamado trastorno bipolar, ¿cierto? Bipolaridad, eh, como que entrarían distintas categorías de salud mental, esto que tú estás diciendo. Correcto. Por, Oye, ahí está, bueno, te han mandado hartos saludos, no he podido leerlos todos, pero bueno, ahí que se escucha bien ahora. Catherine dice, entender que ser diferente no te hace un ser que deba ser excluido. Eh, Ahí yo hago la salvedad de que hablamos de cierto, ¿quiénes son las personas diferentes? Porque si Todos lo somos pensamos, diferentes. le damos una... Todas las personas somos diferentes. Eh, por ahí José Luis Raga, saluda a José Luis, dice, ¿qué término tú, Maximiliano, qué término consideras que sería el adecuado para el espectro autista? Por ejemplo, Condición. Porque a condición. diferencia de las palabras trastorno o enfermedad, está libre de juicios de valor negativos, Mm, mm. No tendría esta carga de que hay algo que está funcionando mal. por supuesto. Mm, mm. Pens- Pensando que este es un tema que es la necesidad hay necesidad de hablar lo que tú has dicho. Estoy acá justamente para difundir estos temas. La cuarentena trajo dentro de estos famosos permisos que se hacen para poder salir, ¿cierto? En comunas que están en cuarentena, en confinamiento, se permitió un permiso que dice para personas, niñas, niños del espectro autista. ¿Qué piensas de ese documento que se haya creado?
Yo concuerdo con su razón de existir, porque las personas del espectro autista no tienen que pasar todo su tiempo encerradas. Yo defiendo la implementación de ese documento para bien de su calidad de vida socioemocional. Es necesario que existan esos permisos para que no queden invisibilizados en esta coyuntura que nos afecta a todos. Mm, mm. Bueno, saludos a Ale, Caracol ahí. Bueno, pueden hacer sus preguntas justamente aprovechando la presencia de Maximiliano, sociólogo, activista en el tema espectro autista. Maximiliano, bueno, yo he visto que has sacado varios artículos. Tienes un blog, ¿cierto? Asperbúo. Sí. Y escribes de distintos temas. Yo he visto y que son bien interesantes. Hay que no haya visto el blog de Maximiliano, que lo pueda leer. Son bien interesantes. Por ahí, COASPI inclusive dice defender la implementación, por ejemplo, andar en bicicleta. O sacar a pasear a sus mascotas. También se les da autonomía a las personas espectro autista que puedan, por ejemplo, salir solas o está esta fantasía que siempre tiene que ser en compañía de alguien, Oh, sí. pensando en gente adulta, por ejemplo. Oh, sí. Existe una narrativa muy infantilizada de las personas del espectro autista. Y eso es algo que como sociólogo quiero darle fin. Oh, sí. ¿Hay alguna pista tal vez por dónde empezar para empezar a ponerle fin a esa situación? Yo diría que existieran más espacios como este, donde existan posibilidades de que conocer a las personas del espectro autista en primera persona, escucharlas, aprender de ellas. Conversar, porque de repente la gente pregunta, chuta, ¿digo algo de tal manera o no? O conversar como eh, de algún modo especial o no hay ningún modo especial, como hablo como hablaría con cualquier persona. Concuerdo con lo último que acabas de decir, que no lo piensen demasiado. Somos seres Mm, humanos como cualquier otro ser humano. mm, mm. Yo creo que ahí hay una pista. Oye, aquí están dando el nombre del link, ya están preguntando ahí Paz Cháctica por el nombre de tu blog, ahí lo escribió Aspi Chile, asperbuo1090.wordpress.com. Ahí sí lo pueden ver en los comentarios. Ha escrito distintas cosas, distintos aspectos, así que Buena están haciendo promoción. ¿no? Buenísimo. Dice, José Luis Raga dice, el documento de la comisaría dice que tiene que tener acompañante para poder salir. ¿Qué sabes tú de eso, Maximiliano? Mm, yo definitivamente no es algo que tenga demasiado conocimiento en todos los Mm, aspectos técnicos legales. mm. Y yo también recordaba eso, que salía con un acompañante, como que está pensado, siempre tiene que ir Sí, acompañado a alguien. no, Mm, a mí me disgusta esta visión infantilizada. Somos mm, adultos con dos pies perfectamente funcionales. Podemos salir a donde queramos salir. No pueden negarnos ese mm. derecho, ni condicionarnos ese derecho. El amor, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese tema cuando se habla eh, del amor, la sexualidad, el estar con una pareja? ¿Generalmente preguntan ese tema o no? ¿Cómo ves ese tema de los... Apenas se habla, porque, de nuevo, por la infantilización de las personas del espectro autista como niños eternos y asexuados, un tema que ya no podemos seguir ocultando bajo la alfombra. Las personas del espectro autista tenemos las mismas emociones humanas como cualquier otra persona.
Claro, podemos tener ciertas dificultades específicas en nuestra condición y otras no tan específicas en nuestra condición, pero necesitamos ayuda y tenemos derecho a recibir esa ayuda. Y insistiendo en eso último, hay personas que piensan que ser un adulto independiente es lo mismo de que nunca necesitar ayuda bajo ninguna circunstancia. Eso está muy lejos de ser verdad y es una mentalidad muy dañina. Mm, mm. Pero la gente como que no se da cuenta que con eso por ahí decían como discriminación positiva, algunas le llaman. Sí, discriminación positiva. Mm, mm. Aún así es Como, discriminación y no es aceptable. es como, no, no sé si se podría decir así, pero es como un hacer daño sin tener la intención aparente de hacer daño. Justo eso de lo que tenía en mente. Mm, mm. Sí, mira, bueno, están haciendo hartos comentarios. Dice, Joana Cerda comenta, ese permiso se refiere a niños. Mal ahí. Sí, sí, justamente tiene que ver ahí con esa naturaleza del permiso. Por ahí, bueno, aprovecho y lo comparto contigo, Maximiliano, por ahí, una persona que, por ejemplo, sufría de crisis de pánico, preguntó si podía usar ese permiso para poder salir y le dijeron que sí, que se estaban considerando para, no solo para el espectro autista, niñas y niños, sino también para personas adultas y para otras personas que están viviendo temas de salud mental. El ¿Saben? salir, como dices tú. ¿Saben? Para ser ¿Mm? honesto, yo cuando salía de mi casa, yo no solicitaba un permiso especial para las personas espectro autista, sino que yo ingresaba a comisaría virtual los permisos para hacer las compras del supermercado, de la farmacia, y yo salía a zonas donde estaba cerca de un supermercado o una farmacia, ya que era el permiso que menos me costaba manejar y eso estuvo bien, eso estuvo bien. Mm, mm. Oye, oye, por ahí están mandando saludos, dice, la loba Valeria dice, hola Max, estoy en recreo. Ojalá esta charla quede grabada. Sí, va a quedar grabada en YouTube para que la puedan ver ¿De dónde es eso? posterior. Dice, parece, desde La Paz, Bolivia. Me alegro que esta charla traspase fronteras nacionales. Y Está hablando de bueno. fronteras, voy a hablar de un tema muy importante que se trata de la centralización de los apoyos para el acceso al diagnóstico, porque hay muchas personas en el espectro autista que aún no tienen un diagnóstico oficial, pero sí tienen sospechas de que hay algo que le hace diferente al resto, pero no saben cuál es su debido nombre y eso tiene que ver con que no viven en Santiago u otras capitales regionales y el costo de un diagnóstico oficial es demasiado alto. Y no solo el costo en cuanto a los tratamientos terapéuticos, sino el costo del traslado de ida y vuelta. Sin embargo, Mm, tienen un conocimiento de que hay algo que le hace diferente al resto, como dije antes, pero no tienen el nombre y eso cuenta doble, incluso triple, si añade el factor de género, dadas las presiones del camuflaje social que viven las mujeres en el espectro autista. Sin embargo, eso no es exclusivo de las mujeres. Ponte tú que eres un adulto que lleva años sabiendo que es diferente del resto, pero que tiene un buen trabajo, una casa propia y según todos los parámetros sociales vive una vida razonablemente independiente. Sin embargo, como insisto, aún tiene sospecha de que es diferente del resto, pero no tiene el nombre y sin embargo, como económicamente puede acceder a un diagnóstico oficial, el establishment médico no le cree, porque según los parámetros es independiente. mm. Por ahí estaba diciendo, eh, per- perdón, no sé si te interrumpí, Maximiliano, ¿no? No, no. Ah, ya. Es que justamente ahí, hablando del diagnóstico,
pensando en el tema del diagnóstico. Catherine dice que las personas se tardan o los equipos de salud se tardan demasiado en generar un diagnóstico. En el caso del hijo de Catherine dice que se demoró 2 años. No, eso es inaceptable, inaceptable. Mm. ¿Qué se debiera hacer ahí? Ponte tú, porque eso es mucho tiempo. Y otra cosa es que los profesionales no están debidamente capacitados para Ya. intervenir por las personas en el espectro autista. No existe el espectro autista en los contenidos de su programa de estudio. Y, y en general la literatura del espectro autista es llena de tecnicismos médicos. Y a medida que existen espacios como este, donde las personas en el espectro autista tienen su derecho a hablar sobre su condición como deseen que se hable de su condición, esa literatura corre grave riesgo de permanecer cada vez más obsoleta, pero por su reputación aún sigue como un estándar para la formación de profesionales. Eso es algo Mm. que tiene que cambiar. La formación, porque, o sea, no sé, yo hablo de psicología. En psicología tú sales a los 5 años y ya puedes acompañar, hacer terapia, apoyar a un niño, una niña, un adulto del espectro autista. Ya lo puedes hacer. No hay nada que te limite a eso. Pero puede Entonces, lo hacerlo que tú dices, bien. ¿Puede ese niño o adulto del espectro autista sentirse acogido por ti como profesional? Lo dudo mucho. Porque no solo basta claro, con sí. conocimiento acerca de la condición, sino cómo establece un vínculo de confianza con la persona del espectro Mm, autista que tienes bajo tu intervención. mm, mm. Oye, me salto a otro tema que ahí es interesante y yo coincido contigo, falta de especial. Yo digo, alguien del área de psicología puede hacer terapia. O sea, tiene permitido, esa es la palabra, tiene permitido hacer terapia, acompañar procesos, pero ¿qué calidad, qué ética hay en hacer eso, cierto? Por decirlo así. Todo lo contrario, puede ser un peligro. Han nombrado harto ahí el tema de que tú lo mencionaste al pasar, el tema de género en mujeres del espectro autista, la invisibilización. Dicen que en el caso de mujeres son peores sus diagnósticos y reciben sus diagnósticos más tardíamente. ¿Qué piensa un poco en la variable del tema de género en el espectro autista en nuestro país? Que yo siento que la intervención hacia el tema del género brilla por su ausencia. Está muy condicionada, como dije antes, si tú vives en Santiago u otras capitales regionales. Y también el camuflaje social obstaculiza que las mujeres en el espectro autista les crean cuando solicitan un diagnóstico. Mm. No, tú lo que has visto es que no les creen. Que no les creen. Por la presión del camuflaje social que se perpetúa al usar una máscara socialmente apropiada. Mm. Pero tú dices que se le da otro diagnóstico, Sí. por ejemplo. En general, los diagnósticos erróneos no son exclusivos de un solo género, aunque son más dolorosos para las mujeres en el espectro autista. ¿Qué condición Mm, específicamente? Depende de la trayectoria de las mujeres en cuestión y su relación con los terapeutas. Pero como dijiste antes, dificulta la llegada a un diagnóstico fiable del espectro autista. mm, mm. Complejo, complejo tema y que es distinto que lo diga alguien que trabaja en el área de salud mental a que lo digas tú que estás desde el activismo haciendo todas estas reflexiones. Para mí tiene mucho más peso lo que tú estás diciendo. Me alegro lo que acabas de decir porque no muchas personas del espectro autista pueden escuchar tales palabras dicho en un tono de humildad y respeto.
porque mm, rara vez mm, se les permite hablar acerca de su condición, como he insistido a lo largo de esta entrevista. mm. Oye, oye, estoy tratando de leer algunos saludos. César te manda saludos. Hola. Bueno, sí, por ahí han dicho, lo mencionaron, que no se me vaya. Eh, el tema del lenguaje literal. Hay un aspecto que sé que tú tienes una opinión al respecto. ¿Qué, qué significa esto del lenguaje literal y qué tiene que ver con el espectro autista, esto Que del lenguaje literal? que las personas del espectro autista les dificulta procesar las ambigüedades, las metáforas. Lo que pedimos es que digan lo que quieren decir y lo escucharemos y lo entenderemos bien. Así de simple. Mm. Como poder ser claro en el lenguaje, por decirlo Sí, así, ¿no? sí. Oye, pero aquí en Chile tenemos culturalmente súper instalado la ambigüedad, como que nos damos vuelta, como que decimos las cosas no directamente, entonces debe ser más complicado. Culturalmente, culturalmente. Y quiero llegar a que se necesita un cambio cultural, no solamente que exista una obligación legal, porque la cultura la hacemos todo en nuestro día a día. No que nos Mm, publique una ley en el diario oficial y diga una cosa u otra cosa y que simplemente obedezcamos lo que diga la ley solo para evitar una sanción. Esa es una mentalidad que encuentro contraproducente para generar cambios culturales y sociales positivos. mm, mm. Hab- Hablando de cambios, ponte tú, desde el Ministerio de Salud ahora, hace poquito, salió un anuncio de que junto con la Universidad de Valparaíso, creo, no, parece que no Playa Ancha, sino parece que la de Valparaíso, eh, iban a emitir y generar un manual un poco de apoyo para niñas y niños del espectro autista, desde el nacimiento hasta los 12 años. No sé si tú supiste de eso, ¿te suena o no? ¿Escuchaste ese manual? Sinceramente, no me suena. Sin embargo, Ya, como acaba de ya decir, no. ¿qué pasa después de los 12 años? Es una población que definitivamente necesita apoyos. Mm. De hecho, lo publicamos en el Desalambrar la Salud Mental, esa noticia, y fue una de las preguntas que salieron. ¿Qué pasa después de los 12 años? Eso me Como recuerda si, a la primera entrevista que me invitaste el año pasado, que dice espectro autista y adultez. Y ahora, ¿qué sigue? Esa última parte. y Esa ahora última que parte se me ocurrió a mí. sí, Y esa es una pregunta sí, que pues. quiero responder a lo largo de mi carrera. Mm. Como respecto a de que pareciera, es que yo creo que alguien habla del espectro autista, de esa condición, como decías tú, y se imagina un niño y una niña, ni siquiera como incluso tanto un adolescente. ¿Y para qué vamos a decir un adulto? Es invisible esa realidad. Yo quiero hacerla visible. Mm, mm. O sea, yo creo que de verdad encuentro maravilloso que contar ahí con que abras estos espacios justamente. Mira, interesante lo que dice Nicolás Patrick. Dice, es necesario que las personas del espectro hablen desde sí y desde sus sentires. Súper interesante lo que plantean, como el hablar en primera persona, ¿no? Correcto. Mm, Para eso mm, estoy aquí. Y para eso, durante las últimas semanas, repito, colaboré con la Fundación ASPI Chile en un video que las personas del espectro autista no quieren que se siga utilizando la palabra trastorno. Y hemos hecho un buen trabajo garantizando un espacio donde podamos hablar en primera persona sobre cómo queremos que se hable de nuestra condición. Y eso es algo que seguiré insistiendo que es necesario para nuestra calidad de vida más positiva.
Mm. Eh, no sé a qué se referirán, pero preguntan por el amor filial. Si el amor filial es difícil, ahí como me imagino refiere a las relaciones familiares, no lo sé. ¿Qué, qué Ah, piensas tú de eso? yo pienso que el espectro autista no solamente afecta a no solamente tiene un impacto en la persona que vive la condición, sino también en toda su familia. Replantearse su expectativa, su rutina, necesitar ayuda para procesar de qué se trata la condición y el terapeuta tiene que ejercer un rol de guía o mediador para que la Mm, familia busque apoyo. mm, mm. Sí, porque, mira, y ahí tiene que ver con una pregunta que hace Daniela, de que si podríamos explicar sobre la autonomía de las personas con TEA, o quizás por el tono que estamos hablando no decir TEA, sino como personas del espectro autista, ¿no? Un- Eh, Mucha autonomía. Eso me recuerda a un sí, conversatorio que asistí hace una semana, donde yo amablemente le pedí al orador que dejara de usar el término funcional para referirse a las personas del espectro autista en el desarrollo de su habilidad para la vida diaria y en su lugar usar términos como autosuficiente o autónomo. Y un tema que a mí me disgusta y que muchas personas del espectro autista comparten mi opinión son las etiquetas de alto y bajo funcionamiento, porque, sí. sobre todo la última, porque fomenta una visión basada en nuestros déficits en vez de nuestras fortalezas. Sin embargo, la primera también tiene problemas, ya que nos cierra la puerta a los apoyos que necesitamos en nuestra vida cotidiana, sin importar qué tan capaz una persona del espectro autista sea en su habilidad para la vida diaria, va a necesitar apoyos. Y eso no es nada malo, todos necesitamos ayuda. Como dije hace unos minutos atrás, ser independiente no significa nunca necesitar ayuda. Mm. O sea, eso a mí me hace mucho sentido, porque, a ver, se habla de autonomía tanto en el espectro autista como en la vida en general, que ser una persona autónoma es bueno, pero cuando hablamos de autonomía o de independencia, por ejemplo, hablemos de independencia. Cuando una persona es independiente, en el fondo es una persona completamente independiente, somos las personas independientes, siendo que todo el tiempo, todas las personas necesitamos de alguien. Yo sustituyo el Entonces, término independencia por interdependencia. Como tú lo dijiste, todos necesitamos mm, de alguien. Y somos como un ecosistema vivo, un ecosistema relacional. mm, mm. O sea, tenemos que concebir cualquier situación humana interdependientemente. Nos necesitamos. Correcto. Mm, mm. Eh, hablando de esa pregunta del amor filial que hacían, el rol de las familias es fundamental porque se habla de eh, las familias de repente nos podemos sentir desorientadas, ¿cierto? En cómo ayudamos, qué hacemos. ¿Eso sucede con frecuencia? ¿Lo ves hasta el día de hoy? Definitivamente. Pero los padres que sacrifican su individualidad y humanidad en su labor de ayudar a su hijo en el espectro autista, que se privan de disfrutar sus intereses, su amistad y pasar tiempo juntos como una pareja casada. Y por lo tanto le están privando a sus hijos ejemplos cotidianos de adultos que viven vidas plenas y felices. Mm, mm. Una cosa con que lo preguntan harto es esto que llaman como el espectro autista como nivel bajo, algo así dijiste, ¿cierto? Como que son personas que requieren más apoyo, se suele asociar, ¿no? Sí. ¿Es cierto? Dicen que ahí para las familias se le hace más difícil.
Entonces hay que estar encima, y que es difícil fomentar ahí como esta llamada autonomía. Yo pienso ¿Qué piensas un poco que de eso? en ese tipo de casos podrían generar un horario de apoyos visuales con lenguaje sencillo, porque Mm, no todas las personas en el espectro autista son hablantes y como yo o las personas del espectro autista con las que acostumbro interactuar y también aprovechemos el potencial de la tecnología para que las personas del espectro autista tengan una forma de comunicarse con el mundo, a pesar de que no es la que la sociedad en general espera. mm, mm. ¿Cómo poder generar los espacios de estimulación que necesitaríamos cualquier persona como y con ciertas particularidades para poder desarrollarnos? Parece que con algunas ideas yo pudiese implementar algo, ¿no? Y ahí hay un desafío. Pero es distinto hablar de nivel alto y nivel bajo. Creo que es un poco una barrera que hay que superar, sobre todo porque lo decías tú, esto de hablar nivel bajo, nivel alto. Correcto. Mm, mm. Oye, bueno, les hace mucho sentido a la gente el tema de la interdependencia que tú estabas comentando, como este concepto y que estábamos hablando, de esta llamada famosa independencia, que como ojalá deshacernos un poco de ese concepto. Que- Te quería preguntar, ¿qué, qué oportunidades ves en esto que este llamado proceso que se le dice nueva posibilidad de una nueva constitución? eh, Hay una oportunidad ahí para poder colocar estos temas, por ejemplo, en la participación de quienes construyan la constitución, o no. ¿Cómo ves eso? Yo he estado colaborando en una mesa de trabajo de la ley de autismo, una propuesta redactada por la experiencia en primera persona de las personas espectro autistas en la Fundación ASPIC Chile. Estamos en diferentes esferas, educación, salud, trabajo. Mm. Son, ¿Cómo ha sido ha sido una experiencia muy gratificante porque es un foro donde las personas espectro autista les dan la palabra para que se hable acerca de ellas, con ellas, en primera fila para esta discusión? Necesitamos más espacios así. ¿Por, por qué dirías? Yo me suelo equivocar en las palabras, pero lo voy a decir así. ¿Qué será en la sociedad? Por ejemplo, a nivel de políticas públicas, ¿será que quienes toman las decisiones o quienes tienen cierto poder político, será que simplemente es una realidad invisible? ¿Será que simplemente no han tenido la oportunidad de abrirse a conocer estos temas? ¿A qué se debe esto? Que, como tú lo dijiste, no se ha dado espacio para conocer esos temas. Y de los pocos que hay, se basa en literatura obsoleta, llena de tecnicismo, con una visión infantilizante y Mm, patologizante del espectro autista. Y cada vez más adultos que viven esta condición están luchando para ganarse espacio para desafiar esa visión. mm, mm. O sea, bueno, yo creo que estos espacios justamente, por eso para nosotros era muy importante que estuvieras acá y poder escuchar tu opinión. Y referente a eso, ahí Nicolás Patrick dice, nos está contando algo, dice, con unas compañeras estamos saliendo de psicología y queremos hacer una investigación sobre las personas del espectro.
¿qué piensan que debería investigarse? Porque ahí ponen, estamos entre abordar la inclusión en las escuelas y la sexualidad de las personas del espectro. Ahí como que están pensando en ideas de qué investigar. ¿Qué sugieres tú, Maximiliano, que... La ah, sexualidad, porque es un tema ya. que debe dejar de ser tabú. Mm. Y, y qué particularidad la sexualidad, el que se implemente más en los centros de salud, el que se hable, ¿cómo lo podrías decir? Que, que- que no se toma a la ligera de tratar sexualidad y genitalidad como sinónimo. Sexualidad va más allá del acto penetrativo. Sin embargo, si quisiera hacerlo aún más sencillo, hablaría sobre el consentimiento, enseñar el consentimiento a las personas espectro autistas desde su infancia. Por ejemplo, que tienen derecho a decir que no cuando quieren rechazar a cualquier contacto físico que les resulte incómodo y progresar desde allí Mm, para abordar la ética en las relaciones amorosas. El mm, consentimiento no solamente va a decir sí o no, también hay que ver los rasgos del lenguaje no verbal, el tono de voz, sobre todo porque esa es una de las áreas donde las personas del espectro autista necesitan más apoyo en el tipo de comunicación. Es tremendo lo que tú estás diciendo porque es un punto muy importante, justamente el tema del consentimiento. Y no sé si tú tienes eh, como conocimiento, datos o noticias de que, hablando del tema de género, de que quizás cuántas situaciones de vulneración, de abuso han ocurrido en mujeres también, Sí, ¿cierto? sí, También del espectro autista. Mm, mm, definitivamente es algo que tiene que cambiar. mm. Interesante, yo con ese tema, bueno, me quedo pensando harto, Maximiliano, y para no quitar más tu tiempo, yo sé que, bueno, estamos en los últimos minutos, sé que tienes algo que comentar respecto, y que no he preguntado nada respecto a este tema que es la inclusión laboral, ¿cierto? Sí. Eh, Déjame hacer un anuncio en de particular. cierre acerca de ese tema. Sí, Si eso, ustedes te quieren doy la palabra para saber que... acerca de la inclusión laboral de las personas en el espectro autista, yo los invito a que se inscriban a mi charla el día lunes 21 de septiembre a las 20 horas, mandando un correo electrónico a fundacionaspichile@gmail.com. El costo es de 5.000 pesos por persona, pero vale la pena, ya que Mm, estén ayudando a una buena causa para generar una sociedad más inclusiva, donde las personas en el espectro autista puedan autorrealizarse no solamente materialmente, sino emocionalmente y socialmente a través de ejercer su derecho al trabajo en un ambiente laboral inclusivo. mm, mm. Voy a anotarla, tú pusiste el correo fundacionaspichile@gmail, ¿no? Sí, .com. sí. Aquí lo anoté, creo que está bien. Ya, para que se puedan inscribir ahí, en fondo una inversión de 5.000 pesos que va justamente a tomar aprendizajes como reflexiones, conceptos del tema de inclusión laboral, en Definitivamente. parte. Mm, interesante, ahí lo colocamos, eh, para que la gente se pueda inscribir. Eh, y mira, ahí Catherine, bueno, el tema que estamos hablando anteriormente dice, la ley es la 21.153 la que sanciona por acoso o tocaciones en lugares públicos. Gracias ahí por el dato, Catherine, justamente Muchas para gracias. problematizar este tema del consentimiento. Oye, excelente invitado, dice María Esther. Gracias.
Muchas gracias. ¿Y dónde pueden buscar? Entiendo que tienes el Facebook, ¿cierto? Te buscan como Asper Búho. ¿Correcto? Instagram no, bueno, está el tuyo personal, pero no sé, no sé si está abierto al público, no creo. Pero bueno, por ahora, si no tienen Facebook, pueden ingresar al blog que está disponible para quien no tenga redes sociales también. Definitivamente. Excelente, dice Pam, dice, nosotros recién comenzando el camino del autismo. Su Facebook es Asper Búho. Efectivamente, Asper Búho, ahí lo dimos anteriormente, lo Deseo pueden mucho buscar. éxito en este nuevo camino. Mm, sí, pues que es un camino que recién comienza y que trae varios desafíos, pues, ¿no? Sí, y estará mejor que cuando empezaron. Tengan fe. Un buen deseo ahí, justamente esa esperanza. Pues gracias por todo, dice Joana. Que ahí Instagram, porfa, que ojalá, me imagino, haga un Instagram. Éxito, Maxito, dice Coaspi Inclusiva. Muchas gracias, Catherine dice felicitaciones, buen programa. Sí, oye, Maximiliano, yo de verdad darte las gracias y por la paciencia que tuviste porque con todos estos problemas técnicos que tuvimos y Ah, que sí, finalmente uno se acostumbra. mm, De nada. sí, pues, muchas gracias. Ya, pues, no sé si una palabra de algo más que quieras decir, como cerrando ya, Maximiliano. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado a esta maravillosa oportunidad. Quiero que todos se sientan mejor tras haberme escuchado en estos tiempos difíciles de manejar. Para todos. Y que recuerden, es un diagnóstico, no un pronóstico. Buena. Buenísimo, gracias. Oye, gracias por todo. Dice, ojalá otro live pronto. Gracias, Maximiliano, por tus palabras. Felicitaciones, dicen por ahí. Va a estar esta conversación en YouTube, en el canal de Desalambrar la Salud Mental. También está el podcast, que es solo audio, para quien quiera solo escuchar el audio. Yo creo que en un par de días más. Así que eso. Si van a ver otro live con usted, se refiere, no sé si a nosotros, eh, yo creo que cuando siempre está la posibilidad, pues. Por ahora con Maximiliano, no, pero podemos programar algo sin duda más adelante. ¿Ya? Así que eso, pues gracias Maximiliano, De nada. gracias a toda la gente que estuvo participando y nada, pues nos vemos más temprano que tarde ahí, como siempre en estos live en la Desalambrar la Salud Mental y Canal 45, que es nuestra otra casa donde estamos también. Nos vemos Maximiliano, Dios, que tengan un buen que día. estén muy bien. Chao, gracias a todas y todos, nos vemos. Chao. Vamos entonces ya finalizando esta conversación. No sé si, bueno, como siempre cerramos aquí con Francisco, un poco analizando en 2 minutos lo que fue esta conversación. No sé si Pancho estáis por ahí. Vamos. Chao, Joana, que esté muy bien. Chao, Catherine. Cuídense. Bueno, si no, cerramos nomás el programa si es que hay complicaciones. Nos vemos entonces, ya como les dije, en A Desalambrar la Salud Mental y Canal 45. Ahí te vemos, Pancho, ¿Cómo están? para 2 minutos. palabras accidentadas, pucha, el principio, Fue, pero estamos. fue difícil la empezada, pero fantástico entrevistado. Hay muchas cosas que decir, que uno puede ir sacando las reflexiones. Condición, vamos con ese término, condición. Y Sí, excelente. Yo de verdad, créeme que lo tendría de nuevo como invitado para ir yo, viendo el tema de la inclusión. Luego de la charla que va a dar el día 21,
proyectarlo Sí. para un par de semanas más, porque es muy interesante también la inclusión laboral. Así que habría que tenerlo ahí. Es interesante, pero me quedo con el concepto de condición, sacar del vocabulario trastorno, ya no va más, y qué mejor que tenerlo a él que corresponde con la literatura. Me llamó mucho la atención el concepto de que él coloca en la mesa que la literatura ya está quedando obsoleta con respecto a ellos. Entonces, Exacto. fantástico, yo creo que es fantástico. Fantástico. Así que nada más que decir, Exacto. importante, cuidémonos, cuidémonos y cuidémonos. Nos vemos en un próximo capítulo. Ahí próximo jueves, como siempre, esto live. Bueno, el martes en Desalambrando la Contingencia, con Pancho y siempre hablando de lo que ocurre, analizando la realidad nacional. ¿Ya? Nos vemos, cuídense mucho, les queremos y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao. Abrazo, cuídense.